No hay nada más desagradable para la mente del hombre moderno que la soberanía de Dios. Nada más desagradable para el fanático religioso, aquel que incluso es más audaz que el propio filósofo en blasfemar este atributo divino. El acérrimo enemigo se atreve con la audacia de un furioso demonio a denunciar al Dios soberano como si fuera un tirano omnipotente. El audaz dicta límites a la omnipotencia y no permitirá que nadie sea soberano, ni siquiera Dios. No hay ningún límite en sus esfuerzos para tratar de quitar la soberanía de Dios de las Escrituras. El humanismo que ha colonizado la conciencia de los hombres le ha desprovisto de la idea de un Dios presente. ¿Qué quiero decir con esto? Un Dios que tiene pleno control en la historia, el cosmos y todo lo creado. El humanismo en sus diversas vertientes ha relegado la idea de Dios a un espacio de irrelevancia total. El humanista no concibe una religión revelada. Es más, no le importa a un Dios que aún después de crear el mundo siga en completo control de él. Más bien, la idea es que el mundo es gobernado por leyes naturales donde probablemente haya una mente inteligente que lo ha diseñado todo para que funcione como la mecánica de un reloj. Es pertinente preguntar, ¿Dios ejerce un control total sobre lo creado y todo cuanto ocurre en el mundo y los seres que lo habitan están bajo la soberana voluntad de Dios? Me gustaría comenzar con una definición de soberanía acuñada por el teólogo holandés-americano Louis Berkhoff, quien señala: la soberanía de Dios es enfatizada fuertemente en las Escrituras. Él es representado como el creador y su voluntad como la causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa, los cielos y la tierra y todo lo que contienen le pertenecen. Él está revestido con autoridad absoluta sobre las huestes del cielo y los habitantes de la tierra. Él sostiene todas las cosas con su poder omnipotente y determina los fines para los cuales están destinados a servir. Él gobierna como rey en el sentido más absoluto de la palabra, y todas las cosas son dependientes de él y subservientes ante él. Cierro la cita de Berkhoff. Para mi gusto, esta es una definición muy certera y claramente muy teológica de la soberanía de Dios. No deja lugar a dudas que el control que Dios ejerce sobre el mundo y el universo es total y absoluto, contraria a la idea de muchos, incluso de creyentes que señalan que Dios pide permiso para entrar en el corazón del pecador impenitente. Para muchos cristianos, el ejercicio de la soberanía divina es parcial y no total, no es absoluta. Es como decir, Dios gobierna, pero no tanto. Que hay cosas que escapan a su control y que están determinadas por la dinámica del azar u otra conjunción de variables, pero finalmente no es Dios. Sin dudas, este Dios concedido por estos creyentes es un Dios medianamente todopoderoso. Este Dios, el que describen estos cristianos, es el Dios que pide permiso para entrar en el corazón de los hombres, no el Dios soberano y absoluto, que ha determinado todas las cosas en función de su voluntad. Los cristianos reformados, contrario a lo que piensan muchos, creemos que el primer hecho esencial de la vida, como está claramente expuesto en la Escritura, es la existencia de Dios y sobre todo la supremacía sobre todas las cosas. El término común con el que nosotros o los teólogos reformados definen esto es la soberanía de Dios. Dios no solo es soberano en virtud de haber creado todas las cosas, sino porque Él sigue dirigiendo activamente su creación. A esto se llama providencia. Su gobierno soberano se extiende hasta su más singular creación, nosotros, los seres humanos. Hermanos,
La Escritura de punta a cabo nos presenta un Dios muy competente en mantener el mundo bajo su control. Maneja los reinos y sus reyes, ordena, determina, responde o si quiere también guarda silencio. Actúa de manera portentosa y obra milagro ante los ojos atónitos de sus criaturas. El cristianismo, teñido con tintes humanistas, nos presenta un Dios cuyo ejercicio de su poder está determinado por la decisión de los hombres, como es el caso de la salvación. Para muchos, Dios no puede actuar, queda impotente ante la capacidad decisiva del hombre. Por esta razón, muchos predicadores ruegan al hombre y no a Dios para que abra su corazón para recibir, lo digo entre comillas, la salvación de Dios. La Escritura habla mucho al respecto. Y nosotros no podemos hacer aseveraciones arbitrarias si es que no fijamos nuestros ojos en lo que el texto bíblico dice. Por favor, permítame citarle Isaías 45, del 5 al 7. Dice: yo soy el Señor y nadie más, no hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor y que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Termina Isaías en este pasaje. El texto citado no deja espacio alguno de análisis respecto de la posibilidad remota de que Dios no tenga un control total y absoluto sobre lo creado. La absoluta preeminencia del Señor es obvia en esta sesión de Isaías y se expresa de la siguiente manera en el libro de Isaías: yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Este pensamiento se manifiesta en diversas formas en otros capítulos del libro citado. En el capítulo 40 del mismo libro, Dios preguntó: ¿a qué pues me asemejaréis? ¿O me haréis semejante? ¿O me compararán? Verso 25 del capítulo 40. El anuncio de que todos los otros dioses eran falsos. He aquí todos, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. El 41-29. Él proclamó que era celoso de su alabanza y su gloria. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ninguno otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. 42-8. No hay cabida para un Dios que no tenga el control total y absoluto de el mundo y la dinámica de este. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios, dice también Isaías 44:6. El libro de Isaías está repleto de alusiones a la majestuosidad de Dios, a su total soberanía y al principio de soberanía total que ejerce Dios sobre su creación. No hay otro Dios, no ha existido otro Dios, ni existirá otro que gobierne como lo hace nuestro Dios. Dios preordena todo lo que sucede, es decir, simplemente que Dios es soberano sobre toda su creación. Si algo pudiera suceder aparte de su permiso soberano, entonces lo que sucediese frustraría su soberanía. Si Dios rehúsa permitir que algo sucediera y sucediese a pesar de todo, entonces cualquiera que fuese lo que hizo que esto sucediera tendría más autoridad y poder que Dios mismo. Si hay alguna parte de la creación fuera de la soberanía de Dios, entonces Dios simplemente no es soberano. Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, entonces tampoco es Dios. Decía R.C. Sproul: si hay una sola molécula en este universo que esté suelta y totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que ni una sola promesa de Dios se cumpla jamás. Quizás esta molécula indómita destruya los grandes y gloriosos planes que Dios ha hecho y nos ha prometido. Es posible que una molécula sea lo que impida que Dios haga su voluntad y que Cristo, por ejemplo, pueda regresar. Cierro la cita de Sproul. Nada escapa al control de Dios.
Si hubiese algo que quedara exento a la autoridad de Dios, este Dios no es plenamente soberano. Sería una suerte de soberanía parcial, lo que claramente queda descartado respecto de lo que la Escritura sostiene respecto de Dios. Una vez leyendo acerca de las famosas 500 millas de Indianápolis, me encontré con un personaje importante, Bill Vukovich. Cuando los noticieros dieron la noticia de la muerte de este tremendo corredor el año 1955 y llevaba a cabo la investigación pertinente para determinar la causa del desperfecto del automóvil de este connotado corredor, se descubrió que el fallo que había provocado el accidente se debía a un pasador que solo costaba 10 centavos. Es curioso porque los historiadores del automovilismo dicen que Bill Vukovich controlaba de manera asombrosa los coches de carrera. Era un magnífico conductor, sin embargo, no tenía el total control sobre el vehículo. Fíjese usted, una pieza de mínimo valor le costó la vida. Lo bueno es que Dios no tiene que preocuparse de que haya pasadores de 10 centavos que arruinen sus planes. No existen moléculas indómitas moviéndose libremente. Dios es soberano. Dios es Dios. Nos recuerda nuevamente R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios. Dios controla lo mínimo y de igual manera lo mayúsculo. No hay nada que ocurra en el orden creado que no esté debidamente decretado por Dios. No es concebible un Dios que no tenga control total sobre sus criaturas y que haya dejado que el mundo se conduzca en razón de sus propias leyes, de manera autónoma. Hoy es muy dado algunos círculos evangélicos, no pocos, donde el predicador de turno o los llamados salmistas proféticos canten o digan o afirmen en medio de sus intervenciones musicales o en los sermones de estos predicadores extraños de la prosperidad, palabras como decretamos, ordenamos, determinamos, como si un poder exclusivo les fuera conferido por Dios. Lo cierto, hermanos, es que el Dios de la Biblia no se inclinará para satisfacer las demandas impertinentes del hombre. Dios habla como un soberano. No se digna hacer ninguna modificación para suavizar y hacer más aceptable su testimonio a la mente humana. En casi todo lo que se enseña, Él deja de manifiesto que su voluntad se ha de hacer siempre. Vuelvo a insistir y a reflexionar con lo que partimos este audio. No hay ninguna doctrina en la Escritura en la cual la perversidad humana no haya encontrado algo de qué quejarse. Ningún hombre habría escrito en la Biblia lo que Dios ha escrito. En realidad, el estilo de la Biblia es verdaderamente en sabiduría, pero es una sabiduría soberana. Esta sabiduría golpea continuamente contra el orgullo humano. Dios ha plantado el mensaje de misericordia en una forma tal que muchos son provocados a clamar, que prefieren exponerse a la ira de Dios antes que aceptar su soberanía y mucho menos también su perdón. En términos pedagógicos, la soberanía de Dios se puede separar en dos partes. Podemos pensar en su soberana voluntad y su soberano poder. La voluntad de Dios es su deseo, placer o agrado. La voluntad de Dios es su libre poder de escogencia. Me gustaría, cuando usted tenga tiempo, pueda ver Daniel 4:35 y el capítulo 6, verso 18. Este poder de escogencia, el cual ejerce a favor de su gloria, su creación, de una forma personal. Su poder es aquella capacidad de Dios por la cual Él mismo ejecuta su voluntad. Es su poder omnipotente para efectuar sin fallar todo lo que Él desea, tanto en la creación como en la redención. Una pregunta: ¿hasta dónde se extiende la voluntad de Dios según la Escritura? La voluntad de Dios se extiende a toda la vida, incluso todo se deriva de la voluntad de Dios. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Los gobiernos humanos se establecen por su voluntad, Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios es soberano también, porque Cristo sufrió según la voluntad de Dios. Lo encontramos en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma forma, y en eco a esto, Hechos 4, 27-28, por favor ponga atención. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Atención, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La elección y reprobación se determinan según la voluntad de Dios. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Incluso la regeneración de los hijos de Dios responde a la soberanía de Dios. Santiago 1:18. Él dice: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. En el proceso de santificación, Dios también es soberano. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Incluso Dios es soberano sobre los sufrimientos que como creyentes tenemos y que están determinados por su voluntad. Ponga atención, 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Toda nuestra vida, hermanos, está determinada por la soberana voluntad de Dios. Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos, seremos esto o aquello. Alguien escribió: de todas las doctrinas de la Biblia, ninguna le resulta tan ofensiva a la naturaleza humana como la doctrina de la soberanía de Dios. El ser humano puede tolerar que le digan que Dios es grande y justo, santo y puro, pero que le digan que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, que Él no da cuentas a nadie de sus razones, que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Estas son las verdades que el hombre natural no puede soportar, y algunos cristianos también. La soberanía de Dios es tan ofensiva al orgulloso corazón del hombre que cada artificio imaginable ha sido empleado para desterrar este concepto de la Biblia. Pero ningún intento ha tenido éxito alguno, ni lo tendrá jamás. No encontraremos otro argumento en la Escritura que la total soberanía de Dios, en cada página y en cada letra de la Biblia. No hay nada que manifieste más fuertemente la enemistad del corazón humano a este aspecto del carácter divino que los forzados intentos de la enseñanza e ingeniosidad de algunos para expulsar la soberanía divina, incluso de pasajes tan claros como los que encontramos en el libro de Romanos. Algunos han intentado tergiversar este concepto claramente expresado en la Biblia. Dios es soberano y tiene todo el control. Dios tiene todo el control y estás invitado a entregarle el control de tu vida a aquel que tiene todo bajo su soberanía. No encontramos sino consuelo en saber que Él cuida de nosotros y que cada acontecimiento de nuestra vida está debidamente inscrito en el corazón de Dios. Dios les bendiga.